Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Crónicas del Antropoceno, yo soy Víctor González Quintanilla, que me acompañan Juan Nepote. Hola, ¿qué tal? Coco Vargas. Hola, bienvenidos. Abril Lambriz. Hola, ¿qué tal? Y Marcos Vinagrillo. Buenos días. Hoy llegamos a un año de Crónicas del Antropoceno. Hoy es el día 28 de septiembre y estamos con público en vivo. Muchas gracias, tenemos público, estamos aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola en el auditorio, José Cornejo Franco de la biblioteca. Es como una sala de cine en donde, si nos escuchas, pues no estarás viendo, pero tenemos aquí por lo menos 100 personas con nosotros en la sala. Estamos los 5 cronistas del Antropoceno sobre el escenario y estamos platicando acerca de, bueno, para empezar, que cumplimos un año. El 28 de septiembre iniciamos con esta aventura, con este podcast del Museo de Ciencias Ambientales, específicamente porque es el día que se celebra el Día Internacional de la Cultura Científica. ¿Por qué? Sí, vamos a recordarlo porque lo dijimos la primera vez hace un año y ahorita que tenemos los efectos especiales de aplausos, que está aquí la gente con nosotros, nos da más emoción. Hace un año recordamos que en 1980, en un día como hoy, 28 de septiembre, inició la transmisión de un programa que fue muy importante para aquellos que en 1980 ya existían. Se llamó Cosmos. Abril ya está haciendo cara de que no, porque nació un poco después, bastante después. Este programa Cosmos vino a cambiar la idea de cómo veíamos la televisión, pero también de cómo veíamos el planeta. Fue un experimento, digamos, de Carl Sagan, quizás el divulgador de la ciencia más famoso, un científico que pensó que era muy importante que la mayor parte de las personas tuviera acceso a la información científica en una época en que pensamos no había otros medios de comunicación, la televisión era lo más directo e impresionante, y logró hablar de una gran cantidad de temas, muchos en relación al planeta y al futuro de nosotros como especie en el planeta, y por ello un grupo de personajes de América Latina, sobre todo de gente de México, propuso que el 28 de septiembre se convirtiera en el Día Internacional de la Cultura Científica. Entendido esto como la manera en cómo nos relacionamos con la ciencia. O sea, la idea de cultura científica no es tanto que sepamos muchísimo de ciencia, que tengamos muchos datos y que seamos dueños de la verdad absoluta, sino que sepamos relacionarnos de manera racional con la ciencia, que tengamos una opinión de las cosas, como puede haber una cultura artística o una cultura deportiva. A casi todos nos resulta muy fácil hablar de fútbol, pero si alguien está hablando de un tema de ciencia, pues parece que nos estamos para atrás. Todos tenemos opiniones sobre alguna manifestación artística, pero en el caso de la ciencia parece como si no fuera un asunto relacionado con nosotros. Bueno, eso hemos intentado cambiarlo. Y este día, pues se celebra la ciencia en la vida cotidiana de todos nosotros. Y hace un año pues decidimos que era momento de aventarnos al vacío con las Crónicas del Antropoceno y que iba a ser una linda manera de tener un aniversario cada 28 de septiembre como es hoy. Así que muchas gracias a todos ustedes. Sí, con eso completamos un año de este podcast que impulsa el Museo de Ciencias Ambientales, que construye la Universidad de Guadalajara en el Centro Cultural Universitario en Zapopan, Jalisco, México, América, y también la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Desde Guadalajara, pero nos escuchan ya en muchas ciudades. De hecho, más de 380 ciudades han tenido reproducciones en 49 países, más de 8,000 descargas. Estamos hablando de 32 episodios que hemos hecho hasta el momento numerados, más 5 entrevistas especiales, un episodio de presentación, en total 38. Con esto van a ser 39 episodios en este año, en el que hemos conocido a muchas personas que nos han ayudado a entender la crisis ambiental y narrársela a ustedes, nuestro auditorio, en tiempo real. Más de 30, bueno, hemos tenido 35 especialistas en 6 locaciones. También Crónicas del Antropoceno aparece en el periódico El Informador, es el diario de circulación más longevo, me parece, en Jalisco. Sí. El diario Informador, un diario tradicional en Jalisco, tiene una columna que se llama Crónicas del Antropoceno, donde aparecen los textos. Llevamos hasta el momento, con la que va a salir este domingo, 26 columnas de opinión, en las cuales nosotros, con otras personas del Museo de Ciencias Ambientales, escribimos, pero también hemos invitado
los invitados, especialistas en diversos temas, escriben en esa columna de opinión que se llama Crónica del Antropoceno. Quienes están aquí en la sala verán acá arriba algunas de las ilustraciones. Cada columna lleva una ilustración original hecha por algunas de las personas a las que invitamos, ya sean diseñadores, ilustradores de casa. Aquí está una de ellas, que es nuestra compañera Aranza, que es la diseñadora en el museo. Ella ha hecho muchas ilustraciones para Crónica del Antropoceno, también muchas de las personas de la Universidad de Guadalajara en comunicación social, y otros ilustradores invitados. Muchas veces el que propone el texto propone el ilustrador. Todo lo pueden encontrar a través de la página del Museo de Ciencias Ambientales. Y bueno, suficiente de nosotros, vamos a hablar del mundo. Vamos a hablar de uno de los temas, y lo escogimos específicamente por esto, de los temas que tejen todos los demás temas de los que hemos hablado. Los temas que nos dicen por qué deberíamos de poner atención en nuestro impacto en el mundo y por qué deberíamos de apurarnos a medirlo y a ver qué podemos hacer al respecto. Medirlo tiene que ver con la ciencia, qué hacer al respecto tiene que ver con todos. Seas o no, científico, estés involucrado o no, si vives en la Tierra, te debe importar. Y es que, exactamente, acabamos de ver que se publicó una revisión de los límites planetarios. Este concepto de límites planetarios que se refiere no solamente al calentamiento global, eso lo hemos escuchado mucho. El calentamiento global provocado por el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es uno de los parámetros importantes que hay que medir. Sube el CO2, sube la temperatura, pero ese es uno de los parámetros. Un grupo de investigación propuso 9 más. Platícanos un poquito, Coco, ¿cuándo y quiénes eran? Mira, este asunto de los límites planetarios inicia con un paper que sale en el 2009. ¿Quién lo saca? Bueno, un científico que se llama Johan Rockström, pero no lo saca solo, sino que él y un grupo de colaboradores, me parece que eran alrededor de 28, preocupados por el estado del 2009 del planeta, se empiezan a dar cuenta que hay ciertos cambios que tienen que ver con procesos fundamentales que son los que se relacionan con la estabilidad de nuestro planeta o el sistema Tierra. Entonces, empiezan a ver, bueno, cuáles son los más importantes y encuentran que justamente son 9 y que no son aislados, están relacionados. Entonces, si uno se altera, empieza como una cadena y empiezan a darse cuenta que van escalonando ciertos límites, y ahí es donde viene lo de límites planetarios. Por ejemplo, uno de los que identificaron de manera más inmediata fue el de los contaminantes, ¿no? Y empezaron, no, pues, después de tantas partes por millón, ya estamos en problemas. Pero, ¿qué pasa si subimos a más partes por millón de estos contaminantes? Esa es una buena pregunta. Y entonces fueron buscando de otros factores como la biodiversidad. ¿Qué pasa cuando la pérdida de especies llega a un punto más allá de lo que conocemos ahora? Y entonces fueron viendo, ok, hay otro límite, es biodiversidad, es el cambio climático, es el agua, el cambio de uso de suelo, los contaminantes. Y poco a poco fueron logrando llegando a este número de 9 límites planetarios. En el primer documento que se publica, lo ponen sobre la mesa, que estamos pasando 3, transgredimos 3 límites. Entonces íbamos muy mal en 3. Sí, íbamos en 3 de acuerdo a lo que sabíamos en ese entonces, porque para ese momento estaban tratando de descifrar cómo medir los demás. Y en el 2015 sale una actualización, y lo que pasa es que encuentran otras maneras de medición, se ponen más de acuerdo, se suman otros expertos y entonces se dan cuenta que ya transgredimos 4, de acuerdo a lo que sabíamos al 2015. Viene la actualización del 2023 y dicen, ¿saben qué? Ahora son 6. Son 6 y los otros 3 que quedan no pintan bien. Entonces, pues esos los límites planetarios. Vamos mal en 6 de los 9. Hay uno que estamos a punto también de reprobar en esa medición y los que ya estaban mal están empeorando. Pero no tiene que ver solamente de física, es decir, de contaminantes, que son muy importantes y son de los que hemos escuchado mucho. Tiene que ver también con la condición en la que están todos los demás seres con los que compartimos el planeta, ¿no? Los que tienen que ver con biodiversidad.
Sí, precisamente me gustaría dar un paso atrás, pensar que los límites los vemos en todos los sistemas. Un sistema funciona a través de estos precisamente barreras que permiten que sus condiciones se repliquen y salga adelante. O sea, nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene límites. No podemos elevar la temperatura del cuerpo a cierto número porque ya no podría ser factible la vida. Todos los sistemas tienen este tipo de condiciones, cada especie, cada ecosistema y el planeta completo. Pensemos que estamos en un planeta finito, tiene un número determinado de átomos, tiene un número determinado de masa, de energía, todo, y estamos esperando hacer sistemas económicos infinitos en los que la ganancia pareciera no tener límites. Esta contraposición entre un planeta finito y intereses infinitos genera precisamente los conflictos. Ahora, no estamos solos, es un planeta biodiverso y todas las demás especies también tienen sus propios límites. Estos límites de los que estamos platicando son aquellos que permiten la vida de los seres humanos tal como nosotros la conocemos. Pero hay muchas otras especies que tienen otros límites más sensibles y muchos de esos límites ya los traspasamos y entonces esas especies ya se extinguieron y lo vemos aún en estos días. Estamos a punto de perder a la vaquita marina y otros miles de especies que están en peligro de extinción. Y esto se debe precisamente a que pensamos los límites siempre desde nosotros y nos cuesta mucho trabajo ponernos en los zapatos de los demás, especialmente porque ni siquiera sabemos qué es lo que habita el planeta. Hay un gran porcentaje de la biodiversidad que todavía falta por ser descrita, mucho más sus límites. Vamos a leer tantito lo que dice el paper específicamente. El paper es una publicación arbitrada de parte de científicos en una revista especializada que se llama Science Advances. Dice, esta actualización de parte de los autores, dentro de los que estaba Johan Rockström. Donde el que lo propuso de un principio, los límites planetarios, es parte de los autores, uno de los autores, dice, esta actualización del marco de límites planetarios se encuentra que se transgreden 6 de los 9, lo que sugiere que la Tierra ahora está muy fuera del rango seguro para la humanidad. Ahorita regresamos a eso. La acidificación de los océanos, que es uno más, está a punto de superarse, mientras que la carga de aerosoles, es decir, la contaminación en la atmósfera de ciertos contaminantes, en algunos lugares, aunque no ha reprobado, aunque no lo hemos pasado, en algunos lugares o a nivel regional sí está ya traspasándose. El nivel de transgresión ha aumentado en todos los límites previamente identificados como superados. En los que íbamos mal, vamos peor. Pero ¿por qué es importante medir esto? ¿De qué nos sirve que nos digan y nos avisen los científicos estos 9 límites? ¿Y son todos? De mediciones. Sí, yo salgo con las mediciones. A ver, ¿de qué sirve? Eso me parece una pregunta muy importante para retomar cosas que ya ha estado diciendo Marcos y Coco y que todos nosotros podemos tener en mente. Hay una frase que se repite en otros campos que no son necesariamente los de la biodiversidad ni de medio ambiente, que es lo que no se mide no se puede mejorar. Lo ven hasta en temas administrativos sobre todo, ¿no? Una de las mejores formas de conocer algo, y conocer quiero decir saber cómo funciona, interpretarlo y actuar sobre él, tiene que ver con medir. Por eso a los que nos gusta la física nos emociona mucho es cómo se va colando en casi todas las disciplinas, porque tiene que ver justamente con medir. Y medir es encontrar comparar dos magnitudes de condiciones semejantes, ¿no? Medir nos permite entonces comprender el mundo. Es la mejor forma que tenemos para identificarlo y para entonces actuar en algún momento en él. Lo que propuso este compañero Rockström, que siempre lo decimos con el acento casi sueco correcto, Johan Rockström, es muy interesante porque además en 2009 propuso la creación de un centro que todavía existe, que es el Centro de Estocolmo para la Resiliencia, o sea, para la capacidad de adaptarnos a estos cambios, y tiene una serie de líneas de investigación muy precisas. Entonces lo que propuso en 2009 con los 28 investigadores fue, midamos, bueno, primero lo que ya decía Marcos, identifiquemos aquello que hace posible la vida en la Tierra. En un sistema, el sistema puede ser incluso este salón. ¿Qué necesitamos para estar todos aquí más o menos vivos y más o menos a gusto? Pues una buena temperatura, que no los aburramos demasiado, que esperemos eso no suceda, que la luz esté a gusto, a lo mejor que haya unas imágenes aquí y entonces uno se entretiene un poco. Esos elementos permitirían que estemos aquí contentos, vivos y nadie quiera salir del salón. En el planeta puede ocurrir algo semejante con las condiciones que permitan
la vida, que haya un equilibrio, y eso hizo posible que surgiera la vida. Lo que proponen ahora es cómo logramos que se mantenga entonces esta vida y que nosotros nos mantengamos con las mejores condiciones en el planeta, y lo han logrado medir a mediano y a largo plazo. Es decir, de 2009 a ahora ya hay mediciones para comparar y notar que vamos bastante mal, que se han transgredido otros límites que hace unos años no ocurría. Y bueno, esta es una información fundamental, pero se hace de una manera muy compleja porque son una gran cantidad de indicadores que hay que medir utilizando muchas disciplinas, a veces a largo plazo, o sea, mediciones por un año, cada día tomar algunas muestras y luego revisarlas y compararlas, revisar también históricamente cómo han sido las cuestiones del planeta. Entonces es muy complejo, pero es posible hacerlo. Eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Parecería difícil, pero sí tenemos las herramientas mentales, conceptuales e instrumentales para poder llevar a cabo esas mediciones y tener resultados. Lo que a mí me deja un poco dudoso y no sé si desesperanzado, pero para ponerlo sobre la mesa es, ¿y qué hacemos? O sea, ya podemos medir, ya identificamos esto. El propio Stockholm proponía una analogía que era decir que el planeta puede ser como el cuerpo humano, ¿no? Como un organismo. Y entonces estas medidas de los límites planetarios eran como tomarle el pulso, la presión del corazón a un organismo y decir que si estás entre 120 y 80, estás bien, ¿no? Seguro muchos de ustedes ya se han tomado alguna vez esa medida. Y si te sales de ese rango, aguas, algo puede estar mal. No significa que te va a dar un paro cardíaco ni estás al borde de la muerte, pero sí es una alerta. Eso es más o menos lo que se busca con los límites planetarios. Pero ha habido muchas de estas iniciativas para medir nuestro fracaso como especie, para ser respetuosos con el planeta, y me queda la impresión de que es como en el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Que seguro conocen. Aquel Pedro que decía, ahí viene el lobo, y luego no venía, entonces hasta que ya nadie le hace caso y no sabe. ¿Cómo evitamos que estas alertas no sean las de Pedro y el lobo y la convirtamos en prácticas, en hábitos? No sé cómo, pero creo que es justo lo que este grupo de investigadores, junto con tantos otros, quieren llamar la atención con estas metáforas. Sí, y uno de los aspectos de estas mediciones, y que luego dicen que a los científicos luego les da el complejo de Casandra. ¿Te acuerdas este mito de Casandra, que era un personaje de la mitología griega que podía saber el futuro y sabía que algo malo iba a pasar y les avisaba a todos y nadie le creía? Y ella sabía que algo iba a pasar y nadie le creía, y entonces perdía la razón. A los científicos climáticos les da un poco esto, que dicen que no ven que el problema que se está viniendo requeriría acciones. Estos límites planetarios no son vinculantes. No significa que cuando se prende el foco rojo ya no van a dejar circular carros para que no echen más smog, o que si se está perdiendo mucha biodiversidad se prohíba ya pescar. No son vinculatorios, solamente son avisos de parte de la sociedad que le toca o está entrenada para medir y avisar con evidencias en la mano, de la mejor manera posible, las más claras, transparentes posibles. Pero solamente es el aviso, son focos rojos. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hemos hecho con los primeros focos rojos que se prendieron? Ahorita regresamos a eso porque no todos son malos y hemos podido llevar uno rojo al verde. Pero además de los 9 límites planetarios relacionados con la atmósfera, la contaminación, la temperatura, la concentración de contaminantes, la biodiversidad, deforestación, son todo lo que tenemos que medir. ¿Hay algo más? Hay otros límites que se están transgrediendo y no están incluidos aquí en estos 9. Y en Crónicas del Antropoceno nos importan mucho y tratamos de no perder atención en ellos, por ejemplo. Sí, fíjense que justo en este nuevo paper que sale, los investigadores se dan cuenta que no solamente hay que medir estos límites pues de manera física o biofísica, si se fijan todos tienen o todos están relacionados con eso, pero se dieron cuenta que hacen falta 2 dimensiones, digamos, que son muy importantes para que todo esto que estamos hablando pues realmente se lleve a cabo, y que son las que tienen que ver pues con los humanos directamente, digamos, que son 1, la justicia, y 2, la seguridad. No estaban contemplados antes. Ahorita lo pensamos y quizá pudiera parecer como muy obvio, ¿no? Como que tuvieran que estar como inmersos en esos límites o en esas guías como para pensar en el planeta como de forma
pues que tenga como las condiciones más óptimas, ¿no? Deberían estar esos dos, pero hasta ahora como que se está pensando. Les voy a leer rápidamente lo que dice la copresidenta de la Comisión de la Tierra. ¿Sí me escucho bien? Sí, ¿verdad? Dice, no podemos tener un planeta seguro en términos biofísicos sin justicia. Hay pruebas abrumadoras de que un enfoque de justicia y equidad resulta esencial para la estabilidad planetaria. Y es lo que les comentaba ahora, que es necesario ahora y es muy necesario empezar a medir esto. ¿Por qué? Pues si ustedes se ponen a pensar, no todas las personas van a sufrir de la misma manera como todos estos cambios tan abruptos en el planeta, y no todas las personas hacen o provocan como el mismo daño, ¿no? Sabemos que es un sector de la población muy pequeño quienes hacen como un daño más significativo en el planeta, pero quienes son pues sufren a causa de esto, pues generalmente son las poblaciones como más vulnerables, las que tienen que de repente después migrar de sus lugares de origen, porque, por ejemplo, el saqueo del agua, ¿no? Muchas comunidades están siempre como muy en la defensa del agua, pero ¿qué sucede? Pues otras empresas van y saquean el agua, ¿no? Y de esto podemos dar como muchos ejemplos. En la tala de los bosques, y sabemos que siempre hay comunidades como atrás defendiendo esto, pero también yo creo que aquí pues sería importante unirnos a esas causas y hacer como más presión en el gobierno y pues como todas estas empresas que son pues las que principalmente podemos decir que son las que están como causando estos daños tan abruptos. Esto que menciona Abril me parece muy importante porque precisamente aspectos socioculturales como la riqueza o el poder están distribuidos en el planeta no de manera homogénea. Por lo tanto, frente a un cambio que afecta a todos, pues cada grupo social va a verse afectado de manera diferente. Y también me recuerda a los peces beta, o sea, que un pez beta pueda vivir en un vaso no significa que deba. Hay que analizar un poco más a fondo. No se trata solo de mantener la vida per se, sino en qué condiciones. Sí, y esto lo hace complejo. Es decir, el asunto de que, para empezar, hay un problema y hay una inercia. Se está llenando de contaminación. Vamos a poner un ejemplo. Nos estamos llenando de CO2, dióxido de carbono, producido por la quema de combustibles fósiles en su mayoría o por actividades antropogénicas de la civilización humana. También los volcanes echan CO2, pero nosotros echamos más. Nos estamos llenando, la concentración está aumentando. ¿Qué podemos hacer al respecto? Es difícil incluso encontrar soluciones porque las soluciones no pueden ser iguales para todos. Como comentabas, Abril, si unos países llevan décadas aventando mayores cantidades por la cantidad o por la magnitud de su industrialización que les dio bonanza económica, y hoy dicen, ok, vamos a dejar de aventar todos, y otros países que apenas iban a empezar a tener esa bonanza económica les ponen el candado, no es lo mismo, no lo van a sufrir igual quienes viven a nivel del mar, que se va a levantar el nivel del mar, o quienes viven en una zona en donde un cambio de temperatura provocaría que llueva menos días y no tengan la misma cosecha. No lo viven igual, no lo enfrentan igual. Por eso se hace muy complejo proponer soluciones e implementarlas. Y también porque están interrelacionados. Ahora sabemos que el desierto del Sahara y el Amazonas coexisten, o sea, el polvo del desierto es lo que genera la lluvia en el Amazonas. Cada cambio que se hace en una parte del planeta con las lógicas, las políticas, las sociedades de esa parte afecta el lado opuesto. Y eso nos ha llevado muchas veces a una frase que seguramente los que nos escuchan en el podcast la han escuchado varias veces, es que en realidad, y esto hay que aceptarlo como tal, porque es una realidad, no hay soluciones perfectas para problemas complejos. Y la crisis climática es un problema sumamente complejo, interrelacionado entre sí. Uno de estos límites planetarios provoca que después el otro empeore. Y cuando muchos están empeorando juntos, la crisis se acentúa todavía mucho más. En este momento quiero invitarlos a los que están aquí con nosotros, que si tienen alguna
algún comentario, alguna pregunta, levanten la mano y alguno de nuestros compañeros les acercará un papelito y una pluma, porque también queremos abrirlo a que se haga un diálogo hacia el final del episodio, así que estaremos atentos. Algunos de los que están aquí ya nos han escuchado, algunos tendrán alguna queja, sugerencia, comentario, tema que quisiéramos abordar, lo dejamos al final y continuamos con una pregunta. Pero los límites planetarios, y me regreso a lo que dice exactamente el paper, así tal cual lo dice, que dice que estamos muy fuera del rango seguro para la humanidad. Entonces, ¿no será que estos límites planetarios los estamos poniendo muy antropocéntricos? Es decir, están hechos como para medir, esto está o no está a gusto para nosotros solamente, o si estamos considerando a todos los demás seres con los que compartimos el planeta, algunos de los cuales ni los conocemos, pero ahí están, en las profundidades de los mares, en las cimas de las montañas, volando por la atmósfera. ¿Es antropocéntrico? Esa sería una pregunta, porque muchas veces el mero término antropoceno es criticado como antropocéntrico, como que si nomás todo alrededor de nosotros. Esto me recuerda mucho, como biólogo siempre me preguntan, ¿no? ¿De qué sirven los mosquitos? ¿Por qué no los eliminamos? Creo que los humanos hemos diseñado formas de erradicar las plagas, las pestes y demás, las malezas, todas estas formas que tenemos de llamar a la biodiversidad que no nos gusta, que no nos sirve o que nos afecta, sin tomar en cuenta aspectos bioéticos. Y es que esto es muy complejo de analizar. Eso tiene que ver con reflexionar si otras especies tienen el derecho a la vida solo por existir. Nada más. O sea, no por un aspecto funcionalista. ¿De qué me sirven los mosquitos? Pero ¿por qué tendrían que servirte a ti? ¿Por qué tendrías que le sirves tú a los mosquitos? ¿No? El analizar a la biodiversidad desde la funcionalidad es una manera meramente económica, ¿no? De sacarle el recurso, de qué me sirves, y no entrar en la reflexión sobre, ¿tienen derecho a existir? O sea, hay aspectos ahí que se conflictúan además con las dinámicas sociales normales. Definitivamente los mosquitos son molestos, ¿no? Entonces es difícil llegar a una solución en este sentido. Y pues justamente la tecnología de CRISPR, que es esta proteína que va y corta del ADN e inserta un gen que tú quieras, pues se diseñó para erradicar a los mosquitos de la malaria. Entonces básicamente tenemos la tecnología para extinguir a decisión las especies que no nos gusten, o cambiarlas o modificarlos, pero se inventó para eso, ¿no? O sea, es precisamente para poder erradicar especies a complacencia. Sí, porque el mosquito es nuestro peor enemigo, ¿no? Pero la malaria y todas las otras enfermedades, es por eso que le pusieron esa atención, pero ¿deberíamos nosotros ser los que decidamos quién queda y quién sigue? Esa es una pregunta. Ahora, no hemos logrado erradicar, no somos muy victoriosos con los mosquitos, porque seguro a ustedes les tocará lo mismo que en mi casa, que está habitada fuertemente por mosquitos. Pero esto que mencionabas, Marcos, me hace pensar en un par de ejemplos coyunturales y voy a tratar también de aportarle a la pregunta que nos hacías, Víctor. Digamos, esta parte de ética y los derechos, o incluso aquello que a veces nos ciega y no nos damos cuenta de cómo actuamos con ciertas vendas o ciertos obstáculos. En Reino Unido, no sé si lo tengan presente, pero hace cerca de unos 10 años, Brian Cox, un muy buen divulgador de la ciencia, propuso la creación de la Sociedad de los Animales Feos, la Sociedad de la Preservación de los Animales Feos, porque dice que está muy bien la defensa de la biodiversidad, pero se centra en 3 o 4 animales carismáticos o en unos pocos animales que nos parecen bonitos. Por ejemplo, difícilmente alguien se nota que va persiguiendo un oso panda y lo ataca, ¿no? Porque está muy lindo y nos despierta, un koala nos despierta sentimientos muy bonitos. En fin, otros tantos que parecen que son carismáticos. En cambio hay otros que nos parecen feos, que resultan feos para la mayoría de nosotros y nadie los está defendiendo aunque estén en condiciones complicadas. Entonces, lanza un concurso anual para que cada quien mande su animal feo y a ver cuál, entonces pues se vuelve popular de alguna manera, ¿no? Algo semejante tenemos como costumbre con los alimentos. También está calculado que cerca del 30% de los alimentos los alimentos naturales se desechan por feos, porque ya está aguadita la mandarina, el jitomate ya se ve así medio pachichi, chueco, y entonces pues nos desechamos de él. Entonces, curiosamente, se calcula que hay 30% de hambre formal, seria, o sea, hay gente que no tiene nada que llevarse a la boca, y 30% de la producción alimenticia que generamos que se desperdicia. Inclusive en las cadenas de gran tamaño de supermercados y tal,
pues tienen sus parámetros muy estrictos en tamaños de las cosas, en colores, y las que no cumplen con eso, pues se desechan, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a lo que mencionaba hace un momento Marcos, que lo hace más complejo también, y pensar en las soluciones que decías, Víctor, para problemas complicados que no son tan simples. Creo que lo estamos viendo ahora con los vehículos también, los vehículos automotores eléctricos, que hay una especie de boom y de interés, pero también hay otra queja diciendo, pero seguimos produciendo la electricidad de manera que es muy contaminante, entonces ahora simplemente trasladamos la contaminación a producir la electricidad y no al momento de usar el vehículo, ¿no? Pero ya después de semejante rodeo que me inspiró lo que mencionaba Marcos, quiero llegar a la pregunta que decías, Víctor. Me parece que lo que propone este grupo de investigadores con los límites planetarios, sí lo están haciendo desde una perspectiva no tan antropocénica, digamos. Es decir, plantean los límites para la vida en el planeta, que no es necesariamente la vida de la humanidad, sino la vida en general, las condiciones para que el planeta haya producido vida y se conserve la vida en él en general. Pero la perspectiva de soluciones o de aplicaciones sí son antropocénicas, es decir, los límites son para la vida en general, pero con énfasis en lo que el ser humano, en lo que la humanidad está produciendo o provocando en ese planeta para alterar esas condiciones. Creo que son esos dos aspectos y me parece que por eso es interesante lo que están haciendo. Yo solamente agregaría que, por ejemplo, Johan Rockström justamente dice, es importante, nos pone sobre la mesa que recordemos o que veamos que la diferencia entre los demás organismos que habitan este sistema Tierra es que nosotros tenemos la capacidad de tomar lo que necesitamos del planeta, transformarlo, pero somos los únicos que generamos residuos. Entonces, por eso es tan importante que pongamos atención en todas las actividades que realizamos y cómo podemos lograr estrategias de mitigación sobre los residuos que generamos. Sí, y una de las razones por las cuales estos límites están siendo transgredidos es por el éxito de nuestra especie para transformar el mundo en el que habita. Somos la única especie, según entiendo, que, bueno, a lo mejor quitando a los microbios de la mesa, pero la única especie que está en todos los continentes, bajo agua. La cucaracha también. Pero incluso en el espacio. Hay 6 seres humanos viviendo en el espacio. ¿Cucarachas llevaban? No estamos seguros, a lo mejor sí. Seguro. Pero esta especie ha conquistado todos los paisajes, todos los ecosistemas. Esta especie es una de las pocas que ya no sufre tanto por conseguir alimento. Digo, todavía existe, lamentablemente, pero va a la baja. No igual que todos los demás animales que todos los días tienen que levantarse a conseguir. Nosotros tenemos despensa use, ¿no? Nosotros hemos podido transformar y cosechar energía como ningún otro animal. El éxito de nuestra especie, ha terminado siendo también el remanente, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, la deforestación. Digo, el éxito, pude construir una casa, pero tuve que cortar unos árboles. ¿Podríamos entonces revertir este problema? ¿Podríamos vivir sin causarle tantos problemas? Ese creo que es uno de los grandes retos. Y bueno, para que no se oiga como que nomás hay malas noticias y focos rojos, regresemos al punto de los límites planetarios. Hay 6 focos rojos, pero de los 3 que están verdes, uno antes estaba rojo y ya lo regresamos a verde. Y esa creo que es una buena noticia que hay que decir, y aparte la sacamos siempre porque es una de las mejores. Y estuvo involucrado un mexicano, el primer y único mexicano que recibió un premio Nobel de Ciencias, que fue Mario Molina, recibió el premio Nobel de Ciencias, premio Nobel de Química. Estuvo involucrado en el grupo de investigación que identificó cuál era la causa de que la capa de ozono estaba siendo debilitada y que incluso había un agujero en la capa de ozono. Ustedes, bueno, muchos de los que están aquí no se acuerdan porque no les tocó, pero en los 80 ese era el gran problema. El problema planetario, la preocupación global era el agujero de la capa de ozono. Y hoy ya no lo escuchamos. ¿Qué pasó en aquella ocasión? Mario Molina y el equipo de investigación del cual él formaba parte identificaron el problema. Era una molécula nueva, CFC, clorofluorocarbonos, CFC, digámosle. Los CFCs que estaban incluidos en el aire acondicionado, en algunos sistemas de producción industrial y hasta en el spray para peinarte, o sea, el spray para peinarte traía. Es decir, lo usábamos todos. Los CFCs se van a la atmósfera y resulta que destruían la unión de las moléculas de oxígeno que hacían el ozono. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la ciencia informó,
pero fueron necesarios, no fue suficiente poner el foco rojo, no fueron suficientes los datos, no hay cantidad suficiente de datos para cambiar las actitudes de la gente. Ese es el principio, identificar el problema, describir la causa y proponer soluciones es parte de lo que hace la ciencia, pero en esa ocasión tuvieron que hacerse nuevas políticas públicas, cambiar las reglas, ponerse de acuerdo muchos países, empezar a sacar poco a poco a los CFCs de la producción, y muchos años después ya estaban prohibidos, ya no se usan, y hoy, 20 y tantos años después de que se identificó, el agujero de la capa de ozono ya se cerró. El problema ya está minimizado, no es que haya desaparecido por completo, tenemos que seguirle poniendo atención porque no eran los únicos gases que pueden afectar la capa de ozono, pero en este momento ya no es una preocupación. Ya no está en foco rojo, ya regresó a foco verde. Esto lo digo porque pues también hay buenas noticias y también es posible y si hay un camino a cómo lograrlo. Probablemente muchos de los límites planetarios que han sido transgredidos requerirán de eso, de la medición para empezar, pero de la acción para continuar y para concretar. Y esa acción requiere de todos. Requirió de que ya no nos peináramos con spray que tuviera CFCs. De hecho, requirió de que ya no se pudieran vender, de que los quitaran, de que ya no estuvieran. Entonces, pues la comprensión. Lo que la ciencia hace, comprender el problema, es el principio. Nosotros participamos en la siguiente escala, que es difundirlo, para que todos lo asimilemos. Pero cambiar la actitud de eso está muy difícil, así que se tiene que echar mano de toda la sociedad en su conjunto. Sí, justo esto me recuerda, tenemos un episodio que se trata de un caso exitoso, está en trabajo que es sobre unos peces que habitan aquí en México, que se extinguieron, pero había colecciones de esos peces en Europa, los trajeron, los reprodujeron y los están reintroduciendo en los ríos. Pero para que eso funcionara, tuvieron que involucrar tanto balnearios, al padre de la iglesia, a los niños, a las preescolares, a la comunidad, a los científicos. Es decir, la única forma de atacar un problema así de complejo como la extinción de todos estos peces era desde la propia complejidad, desde todos los actores que tienen algo que ver con este entorno, con este ecosistema, que pueden hacer algo al respecto. Educarlos a todos, comunicar con todos, trabajar con todos, no es sencillo, pero lo vimos ahí, lo pudimos observar y ese es un programa muy interesante que ocurre aquí en el occidente de México, por darles un ejemplo de muchas otras iniciativas que justamente atacan la complejidad desde lo complejo. Y ese episodio, por cierto, si lo quieren escuchar, se llama También hay buenas noticias. Y durante este primer año hemos abordado muchos de los aspectos que cruzan en este tema de los límites planetarios. Los temas específicamente de contaminación, de biodiversidad, los temas sociales, los temas humanos, los hemos ido cruzando, los hemos ido planteando uno por uno, pero en este episodio quisimos hablar de los límites planetarios porque tejen toda esa madeja, la tejen en un gran en un gran nudo que es el que tenemos en este momento de problemas, pero que hay que verlos, hay que analizarlos, hay que enfrentarlos. Los límites planetarios son 9, 6 de los cuales ya están transgredidos, uno más está a punto de transgredirse y a todos hay que ponerles atención y a todos hay que aplicar medidas de mitigación y medidas de restauración, y además están los temas sociales que también hemos hecho énfasis en ellos y que seguiremos haciendo en los próximos capítulos. Damos un minutito para interacción con las personas que nos acompañan aquí en el auditorio de la biblioteca, que están aquí con nosotros de diferentes preparatorias, están aquí algunos colaboradores, colegas, profesores. Por aquí tenemos algunas preguntas, rápidamente voy a decir una. Si ya saben que existen estos problemas, ¿por qué se siguen generando más? Como el agua radiactiva que se está tirando al mar en Japón. Yo creo que, y es en general, si ya sabemos qué está pasando, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Quién quiere tratar de responder esto? ¿Por qué seguimos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? ¿Por qué no proponemos nuevas maneras de hacerlo? Yo, para también ser más eficaz, voy a leer también una pregunta que se parece a esa, ¿sí? Y antes de que propongamos algunas respuestas. Aquí alguien menciona, nos comentaban que actualmente estamos mal en 6 de los 9 límites planetarios. Si la sociedad no solo se enfocara en el ámbito de la riqueza y le dieran mayor importancia a mejorar las condiciones de la biodiversidad, ¿seguiríamos estando mal en los mismos límites o sí habría una mayor concientización? Que digo, va un poco ligada a eso. Y continuando porque más que nada estas preguntas las estamos metiendo a nuestro podcast para que las personas que nos escuchan también las escuchen, y no es que tengamos las respuestas, vamos a analizar las preguntas. Las preguntas invitan a pensar, ¿no? ¿Cuándo el ser humano, literal, empezará a tener conciencia de que el mundo se está acabando?
Esa es otra pregunta que nos hacen por aquí. Digo, a lo mejor no es que el mundo se acabe, pero el balance de la biosfera que conocimos cuando llegamos, lo estamos trastocando a un punto tal de que ya no va a ser cómodo ni vivible ni para nosotros ni para los con quienes compartimos, ¿no? El mundo como planeta seguirá dando vueltas alrededor del Sol, pero el balance es el que estamos rompiendo. Y yo quiero entonces retomar de estas dos preguntas o tres que tienen algo en común, que en parte está la riqueza ahí y sobrepasar los límites, o también un poco la avaricia. Y le voy a robar una idea a Abril, porque como también tengo el micrófono, pues ella no puede hablar, porque ella ha insistido muchas veces al interior del grupo también en hacernos recordar que hay otras formas de llamar el antropoceno, o que también se ha debatido mucho sobre el concepto antropoceno, y una de ellas es capitaloceno. Y el llamarle así nos haría reflexionar sobre el punto, digamos, que provoca todo, que es el capital, o el dinero, o la avaricia, o la voluntad de querer tener todo o mucho más y rebasar cualquier límite. Y creo que lo que hay en común en estos problemas que ahorita estamos mencionando y que ustedes hacían en la pregunta también, pues están relacionados también con esa especie de avaricia, ¿no? Con sobrepasar los límites, pero por hacer todo en términos mayúsculos. Y es parte también de la reflexión que se ha hecho con el antropoceno, que hasta el momento en que, digamos, inicia esta etapa, este momento en la historia del planeta, se habían logrado conservar ciertos límites y ciertos equilibrios por no sobrepasar la enorme capacidad de hacer todo. Y pueden ser pequeños ejemplos y grandes ejemplos, desde Taylor Swift, que le estuvieron alegando que en sus conciertos en México viajaba todos los días a Texas en su avión privado, y eso se debatió, no sé si aquí hay alguien que tenga la verdad, pero el punto era si la contaminación, lo que implicaba todo ese movimiento de cada noche, solo porque puede hacerlo alguien, porque es propietaria de un avión y paga todo lo que implica el avión y paga en fin, etcétera. Si es posible hacerlo, y entonces hay unos temas éticos muy interesantes. Creo que ahí es donde se combinan todos esos elementos, pero coincido con quienes hacían la pregunta en resaltar la parte, digamos, de la riqueza o de la avaricia, o de no tener conciencia, y el cambio vendrá en pues ser más empáticos con el otro, con nosotros, y darnos cuenta que tenemos un problema de una casa común, ¿no? Yo también pienso que este tipo de temas de la relación de lo económico con las decisiones tiene que ver con la disparidad que decíamos hace rato del poder y quién toma esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los campos de cultivo son para generar carne, ¿no? Y esto tiene que ver con la industria de la carne o la leche. O, por ejemplo, ahorita están empezando a minar los metales raros en el fondo abisal del océano para hacer las baterías de los Tesla, ¿no? Entonces, entran unas dinámicas entre las empresas y sus intereses personales, los individuos, los corporativos y la realidad tal cual del planeta, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿quién regula eso, no? ¿Quién regula el fondo del océano? Pues está muy difícil. O cómo cambiamos la cultura de la carne hacia una cultura distinta. Son problemas tan complejos que justo es en esa complejidad en donde están aterrizados los deseos humanos, las necesidades humanas, que las empresas y bueno, todo esto avanza en el tiempo y es muy complicado, digamos, ir hacia atrás. En este ejemplo de por qué destruimos la naturaleza si ya sabemos que pues tiene una consecuencia, definitivamente la riqueza juega un papel primordial y es una riqueza de mi persona en mi presente, sin pensar en las generaciones de futuro, sin pensar en las consecuencias a futuro. Sí, solo yo quería agregar algo rápido como en la tónica que están hablando Juan y Marcos, y que aquí, por ejemplo, nos sirve mucho pensar en términos históricos, pero no solo pensar como es el pasado y ya pues ahí se quedó, sino al contrario, porque justo este sistema capital del que ya mencionaba Juan, pues lo venimos arrastrando desde muchos siglos atrás. O sea, nosotros pensamos como que estas maneras de producir y de sobreexplotar, pues de repente nos parecen que son muy, muy presentes, pero la realidad es que las venimos arrastrando desde mucho, mucho tiempo y están de alguna forma arraigadas en esta cultura, y creo que ahí, por ejemplo, es un ejemplo de cómo pensar desde otras disciplinas también nos ayuda como a cuestionar el por qué estamos aquí. Ya no sirve, ya, sí sirve.
por qué estamos aquí o sea, cómo hemos llegado a este punto, y creo que sí estamos como en un punto de quiebre, porque decíamos al principio que creo que todos los que estamos aquí de alguna forma somos conscientes de que ya hay una problemática importante a la cual hay que pues cambiar, ¿no? Como todo esto que venimos arrastrando, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo rompemos? ¿Cuál es este punto de quiebre para que pues las condiciones pues sean diferentes, ¿no? Y más óptimas? Por aquí tengo una pregunta que tiene un poco que ver con eso que estamos hablando. Dice, ¿por qué pareciera que los países tercermundistas nos importa menos estos temas? ¿Es solo una etiqueta social? Yo creo que me atrevo a pensar que nos importan igual. Sin embargo, no tenemos las mismas capacidades que los países primermundistas, porque arrastramos un contexto histórico que describe las maneras de opresión por las cuales se creó América Latina, por ejemplo. Entonces, los avances tecnológicos, los institutos, los gobiernos que hay en nuestros países son la consecuencia de un legado histórico. No creo que sea porque nos interese menos, simplemente es esto, es pues esta consecuencia histórica. Y sin embargo, creo que hay ahora muchos programas, muchas actividades, precisamente para hacer desde la transdisciplinariedad, vínculos y nuevas relaciones, nuevas gestiones del planeta que vayan más allá de qué país es cuál. Yo quiero leer una de las preguntas que nos hicieron llegar. Dice, con la información que se tiene hasta hoy, suponiendo que no se lleve ninguna acción preventiva a algún cambio, ¿cuánto tiempo se estima que le queda al planeta? Es una pregunta fuerte e interesante. Y yo iniciaría diciendo, ninguna acción preventiva, ya cruzamos ese puente de las acciones preventivas. Ahora lo que tenemos que hacer son estrategias de mitigación para poder bajar un poco de nivel el grado de daño que hemos ido haciendo y cambiar la estrategia. Y luego esto de cuánto tiempo se estima que le queda al planeta. No tenemos la respuesta para esta pregunta, es una pregunta muy complicada, pero por ejemplo, Johan Rockström dice una serie de acciones, pero son súper tajantes, que si las hiciéramos mañana, él puso una línea de en 30, 50 años podríamos ver bajados algunos problemas. Por ejemplo, dice, si mañana decidiéramos cero uso de combustibles fósiles, eso ayudaría a bajar ciertos niveles. Entonces es cero uso de combustibles fósiles a cero. La otra es producción de alimentos y generación de desperdicios al límite más bajo, o sea, tratar de que no haya ningún desperdicio, ningún residuo, ayudaría bastante también. La otra, ya no hacer cambio de uso de suelo, por ejemplo. Lo que ya está, eso se sigue usando y tratar de ir a una economía circular, que todo lo que se produzca, se genere, tenga un ciclo para no estar generando más y más residuos. O sea, esos son como 3 ejemplos que podría decir que él nos pone sobre la mesa, que son tajantes y que tal vez no, sobre todo el de uso cero de combustibles fósiles es de los más complicados por todo lo que comentaban que tiene que ver con la economía en la que estamos viviendo sujetos. Entonces, pues, si hiciéramos esto, 30, 50 años. Sí, no es fácil porque las tendencias, la inercia es muy fuerte, incluso aunque hoy dejáramos de usar combustibles fósiles y dejáramos de soltar CO2, dióxido de carbono a la atmósfera, que es de muchas maneras, la ganadería, la agricultura, hay muchas maneras, la producción de concreto, de acero, la construcción, el transporte, todo eso libera CO2 a la atmósfera. Aunque dejáramos de hacer todo eso, decía, aunque detuviéramos la civilización entera, de todos modos pasarían décadas para que regresáramos a niveles preindustriales. Es decir, la inercia es muy fuerte, el calentamiento global no solamente es una realidad que va a suceder, ya está sucediendo, empezamos a ver las consecuencias. Lo que tenemos que hacer es medirlo bien, tenemos que implementar acciones, pero acciones que tienen que ser también en lo individual, pero sobre todo que nos convenzamos de que en lo colectivo tiene que haber cambios. Y no es fácil, porque muchas veces nos queremos exceptuar del problema y decir, ay, aquellos los que contaminan, pero nosotros también lo hacemos. El mero hecho de que tengamos ropa, de que tengamos alimentos, de que nos transportemos, somos parte del problema también.
En el antropoceno todos somos víctimas y victimarios y no hay soluciones fáciles para problemas complejos. Tenemos que estar atentos. ¿Qué podemos hacer? Pues les platico qué estamos haciendo nosotros. En Guadalajara estamos construyendo un museo de ciencias ambientales para hablar de estos temas, para preguntar a la ciencia y a los científicos y platicárselo a las audiencias y a nuestros públicos, a quienes puedan y quieran estar interesados. De muchas maneras, con muchas herramientas. Y esta es una. El podcast Crónicas del Antropoceno trata de tocar todos estos temas, de preguntarle a quienes lo saben. Algunas de estas preguntas las vamos a convertir en episodios, porque hay muchas preguntas que son inquietudes de todos y hay personas que tienen respuestas que nosotros no tenemos, así que nos toca ser los intermediarios entre ustedes, el público, y los científicos que pudieran aportar. Y no sé si tengas alguna otra pregunta ahí en el tintero, Marcos, Coco. Pues hay una que habla justamente del antropoceno, porque dice, ¿cuál es el contraste a nivel global que tuvo el planeta Tierra, ambientalmente hablando, hace 100 años a la actualidad? Creo que nos podemos imaginar más o menos hace 100 años menos gente y más ecosistemas, pero lo voy a escalar un poco más allá. El antropoceno, digamos, es toda esta época en la que aparece el humano. Hablábamos de un antropoceno temprano, cuando, digamos, empezamos a dar nuestros primeros pasos en el planeta, y un antropoceno tardío a partir de la revolución industrial, cuando empezamos a ser más intensos en la extracción, producción, el desarrollo de las ciudades, etcétera. Es ahí donde realmente empiezan los impactos grandes. Digamos que las primeras poblaciones humanas, las que vemos en los dioramas, ¿no?, que están ahí cazando, posiblemente eran más compatibles con el planeta en sus límites, en sus términos. Después de la revolución industrial, cuando empezamos a tener esta mentalidad de la economía ilimitada, de llamarle a la naturaleza recurso natural, etiquetar a las malas hierbas, a lo malo y lo bueno, o sea, a partir de ese momento, entonces, nuestra relación con el planeta cambió y empezamos a ser estos jueces y parte de lo que va a ser el futuro del planeta completo. Entonces, creo que pues esa sería la última que yo tengo. Sí, ¿alguna otra última reflexión al respecto? Porque yo creo que lo que hacemos en este podcast es eso, invitar a pensar acerca de estos problemas, estas tendencias, estas inercias y sobre todo, que es la filosofía del Museo de Ciencias Ambientales, a pensar y a proponer qué podemos hacer al respecto. No solamente son malas noticias, vamos viendo qué se hace al respecto, quién lo hace, cómo lo hacen. Hay artistas, hay organismos no gubernamentales, activistas, hay, científicos, por supuesto, escritores, cineastas, poetas que se involucran en estos temas y que nosotros nos ha tocado estar como en medio de ellos para tratar de presentarlo a través de este podcast, de las columnas, próximamente a través de videos, porque a final de cuentas es el mundo que nos toca vivir y sí hay posibilidad, sí hay creatividad y sí hay herramientas para irlo solucionando. Yo solo quisiera hacer una invitación si les gustó este tema del que hablamos el día de hoy y quieren saber un poco más, pero son más visuales. Los invito a que busquen un documental que se llama Rompiendo los límites, la ciencia de nuestro planeta, donde hablan un poco más sobre los 9 límites planetarios, pero más a detalle, de una manera muy amena. Por si les interesa, los invito, es muy bueno. Así es. Y pues bueno, ¿alguna de estas preguntas sigue algo más, Marcos? Yo quería anexar nada más que pensemos que cada conocimiento que se crea, cada avance científico es el cimiento de una solución a futuro. Cada lucha social por la equidad de género, por la igualdad de derechos, es un avance hacia una sociedad más justa y más equitativa. No nos sintamos abrumados por este apocalipsis ambiental. El planeta tiene problemas, las sociedades actuales tienen problemas, pero sí hay avances y los vivimos. Entonces, creo que podemos generar nuevos todavía. Podemos y vamos a estar atentos entonces a estas inquietudes. Y vamos a preguntarle a las personas, vamos a buscar a las iniciativas, vamos a invitar a los actores para los próximos episodios que vamos a abordar estos y muchos otros de los aspectos del antropoceno, la época humana y sus consecuencias. Y sobre todo, para buscar y preguntarnos y buscar respuestas de qué podemos hacer al respecto. Y mientras abrimos el museo, que ya falta poco para que empezamos a abrir algunos espacios, estamos transmitiendo en vivo hoy y en plataformas el resto del año.
Este podcast que iniciamos desde el Museo de Ciencias Ambientales y que apoya a la Universidad de Guadalajara para todos los escuchas, que tenemos ya más de 8,000 escuchas en 49 países y que se quieran interesar. Así que si te gusta lo que hacemos, compárteselo a alguien. Probablemente a alguien más le pueda interesar lo que hacemos aquí. Y pues por ahora vamos a cerrar el episodio de los límites planetarios, dejando la invitación para que nos sigas en las redes sociales, para que se suscriban todos los que nos escuchan y que les pueda parecer interesante, para que estén al pendiente de las próximas crónicas, que se suscriban en Spotify, ahí le pongan seguir y ya les va a avisar cuando salgan las nuevas crónicas. Y pues bueno, les agradezco mucho a todos los que están aquí, que nos acompañaron hoy en vivo en esta transmisión, a los profesores, a los estudiantes, los colaboradores, los colegas, nuestros compañeros que están aquí. Sobre todo les agradezco a todos los colaboradores que nos han apoyado, los especialistas en todo este año y los que nos seguirán contestando el teléfono y prestando su tiempo y su atención y su trabajo y su dedicación en las próximas crónicas que haremos. Un agradecimiento muy especial aquí a mis compañeros los cronistas, que nos animamos a hacer este proyecto todos juntos de divulgación que empezamos hace un año y que bien pronto se dio la vuelta y que ya terminamos. Y pues bueno, sobre todo a invitarlos a ustedes, los que nos escuchan a través de las plataformas, nos ven a través de YouTube, que nos sigan en las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así todo pegado. Museo de Ciencias Ambientales es también la página web. Y sobre todo, pues bueno, que nos sigan y que estén pendientes de las próximas crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.